Bien. Inercia. Si nada la perturbas, ahí se queda. Si algo la perturba es porque algo actuó sobre ella. Como la perturbó, cambió de posición en el espacio. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Movimiento, el movimiento se conserva. Como hay un cambio de posición de un objeto que tiene masa en el espacio, cambió su movimiento, cambió su velocidad de 0 a algo, hubo entonces una aceleración y dado que hay una masa, esa masa está sujeta a ese cambio de velocidad, a esa aceleración, el producto de la aceleración por la masa es lo que me falta a mí. El producto de la aceleración por la masa es la fuerza. La aceleración, recordemos, la aceleración que vamos a poner en la flecha porque es el cambio de velocidad en función del tiempo, y la velocidad también tengo que poner en la flecha porque es el cambio de posición en función del tiempo, y el cambio de posición puede ser diferente, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces también debo poner la flecha que indica que esta cantidad tiene una dirección. Son cantidades vectoriales. Toda cantidad que tenga una dirección, además de una magnitud numérica, es entonces una cantidad vectorial. Contiene un vector. Esto fue con lo que empezamos el curso, después de ser conscientes de que necesitamos observar para conocer, pero para estar seguros de que lo que estamos conociendo es real, necesitamos medir, cuantificar, medir con números, por tanto cantidad, por tanto cuantificar. Y nos hemos topado con estas cantidades. Distancia, que se mide en magnitudes de longitud, es la cantidad, estamos midiendo longitudes, pero por las longitudes medimos distancias, les asignamos una dirección cuando es distancia. Cuando observamos un cambio de posición en el espacio, entonces hay una distancia, una longitud entre la posición inicial y la posición final, esa magnitud se llama distancia. Cuando la posición cambia en función del tiempo, entonces surge esta cantidad que es un cociente de estas dos, que es la velocidad, y la velocidad puede ser 0 en el reposo, un número distinto a 0 cuando cambia, cuando este delta x es distinto a 0. En el reposo delta x sobre x sería igual a aquí tiene una vacuidad. Nada más tenemos que tener claro que cuando lo ponemos así, ¿a qué nos referimos? No, a la derivada de la posición entre el tiempo, o en función del tiempo. Es una función diferencial, una derivada. Lo que nos explica, lo que nos está diciendo, nos está diciendo que se trata de un fenómeno dinámico, algo que cambia. ¿Sí? Es lo que significa la derivada. Cuando la resolvemos, se transforma mañosamente en delta x entre delta t, que es igual a x final menos, o podemos ponerle x, x final menos x inicial, siendo los puntos final e inicial tanto arbitrarios, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es una diferencia, esto es una diferencial. Dx en dt es la derivada de la posición de cambio en el tiempo. Por cierto, ¿esto qué es? Este sería el equivalente a este, lo que implica que tenemos entonces también, esto lo podríamos definir como db en dt. db en dt.
que sería la derivada de la velocidad en función del tiempo. Pero también podemos verlo como la segunda derivada del cambio de posición en función del tiempo. La primera derivada de la velocidad, la segunda derivada de la aceleración. Ok. Pero todo fue porque salió la cantidad de materia en esta pelota que cambia su posición, aquí está, cambia su posición en función del tiempo, pero el cambio no es a velocidad constante, es a velocidad variable, es un fenómeno dinámico, cambiante en el tiempo. Y entonces esta masa sujeta a este cambio de velocidad, a esta aceleración, nos hace evidente otra cantidad que es el producto de la masa por la velocidad, el cambio de la velocidad por la aceleración, que es la fuerza. Si yo dijera que, y lo dije hace un momento, que se trata de la masa por la velocidad, entonces se trata de otra cantidad, ¿cuál? ¿Cuál? No, cantidad de movimiento, que también debe ser vectorial, momentum. Y la cantidad de movimiento es la que me explica el rebote, de hecho. El rebote es la tendencia del movimiento a conservarse. Se conserva a través de pasarse de masa a masa. Cuando dos masas interactúan, y es lo que estamos viendo aparentemente, que la pelota de la masa interactúa con la masa de la Tierra, entonces la velocidad que tiene la pelota al colisionar con la Tierra, este producto, se lo pasa a la Tierra, pero la Tierra, al ser varios quintillones de veces más masivo que la pelota, pues le vale madres y no se mueve. No cambia su posición en función del tiempo. Entonces la pelota, con la pena, ¿sí? Más bien toma su abollado orgullo y se regresa con su cantidad de movimiento, que se distribuyó porque no llega a la posición inicial, ¿sí? Que se llega a la posición inicial, no regresa aquí por dos motivos principales, que ya hablamos de ellos. Uno, que al colisionar con la Tierra, la pelota misma se redistribuyó una cantidad de movimiento, dado que es deformable. Entonces cada poquito de pelota que se deformó se llevó un poco de cantidad de movimiento. Y hay otra cantidad que es consecuencia de que, recordemos esto, me está hablando de aceleración, me está hablando de velocidad, me está hablando entonces de cambio de posición. Y hay otra cantidad que es el producto de, llamemos a dx, llamémoslo distancia nada más. Esta d no es la derivada, sino es la d de distancia entre el tiempo, ¿ok? Tenemos otra cantidad que es el producto de la distancia por la fuerza. Y fíjense aquí, la distancia es vectorial, la fuerza es vectorial y le va a dar otra cantidad que es vectorial, el trabajo. El trabajo es vectorial. Y toda fuerza que produce trabajo es energía. Es lo que ya hemos estado hablando previamente. Entonces, cuando esto cambia, se está manifestando la energía de movimiento. Mientras no cambie, le dijimos energía que puede producir movimiento, tiene una capacidad, un potencial de hacer algo, ¿sí? Le llamamos energía potencial. Pasa a energía de movimiento. Cuando colisiona cada poco de materia que se lleva movimiento, entonces está llevándose energía, ¿sí? Pero no regresa a la posición original, no solo porque digamos esa energía se usó para moverse cada poco de pelota cuando colisiona con la Tierra,
sino porque hay otra cantidad de energía que mencionamos que no es utilizable, la entropía. ¿Bien? Entonces, parte de la energía del movimiento de la pelota cuando cae se reparte en la pelota misma cuando se deforma, y otro poco se va hacia esa energía no útil que es la entropía. Por eso es que no tiene la energía suficiente para regresar a la posición original. Todo por la colisión, el contacto entre la Tierra y la pelota. Y es lo que hemos estado, de lo que hemos estado hablando desde la segunda semana de este trimestre. Porque en la primera semana hablamos de observación y de medición. En la segunda semana empezamos a ver esto. Hoy comenzamos la semana 8 de este trimestre 22I. En la UAM, no en la UAM, sino en la UAM. Pronunciamos bien, en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa, en la Alcaldía de Iztapalapa. Nos cambiaron la colonia. Ya nos asignaron un nuevo domicilio oficial a la universidad. Antes vivíamos o estábamos en la colonia Vicentina, ya nos cambiamos de colonia. Ahora estamos en el agua de colonia. Arriba la colonia, abajo el shampoo. Ok. Entonces, bien. Hemos entonces estado hablando de que la materia tiene masa. Por cierto, cuando nos referimos a la caída en particular, en la caída en particular nos referimos a una fuerza en particular, la fuerza de gravedad. Ese es un índice G. Que pues es una fuerza como cualquiera que tenga que ver con la masa, y el que sería la fuerza de gravedad con la que la pelota cae, pues es el producto de su masa por la aceleración de caída. Y esta tiene un símbolo particular cuando vemos esta fuerza particular, que por eso también tenemos que ponerla vectorial. Todas las fuerzas son vectoriales. Que es la aceleración de la caída en la Tierra. Y cuando algo cae, decimos que algo gravita. Bueno, así lo decían en tiempos de mi abuelita, actualmente ya no. ¿Sí? Actualmente, si alguien le pregunta a una persona que tenga cultura científica, ¿qué es tener cultura científica? Pues que algo de su forma de ver y de interpretar al mundo, algo, no todo, le permite reconocer, digamos, componentes de la historia de la ciencia. Esa es la cultura científica. Por ejemplo, como decía en un ejemplo mi maestro Marcelino Cerejido, si yo les menciono a Galileo, Newton y Einstein, ¿en qué orden histórico irían? Pues en ese mismo. Primero fue Galileo, luego Newton y luego Einstein. Incluso así, no hemos hablado de Einstein, pero primero hablamos de Galileo, la caída libre, y luego de Newton, que fue el que llegó a esta conclusión. No con esa forma, pero sí con ese concepto. Pues si uno le pregunta a cualquier persona que tenga ese tipo de conocimiento, de forma parte de su cultura, igual si le preguntan a uno quién fue primero, si Pedro Infante, los Beatles o Coldplay, pues primero fue Pedro Infante, luego los Beatles y luego Coldplay. ¿Bien? Eso es tener cultura musical. Poder hablar de temas diversos es tener diversa cultura diversa. ¿Bien? Entonces se puede tener cultura musical, una amplia cultura musical. Uno puede hablar de Pedro Infante, de los Beatles y de Coldplay. Estamos hablando de tipos y tiempos diferentes de música. ¿Sí? Igual podríamos mencionar que no solamente hablamos de Galileo, de Newton y de Einstein, la ya física, sino que también podemos hablar de Lavoisier, Darwin y la Güera Jiménez. No sé qué sea la Güera Jiménez, pero sí. Darwin era biólogo y Lavoisier fue uno de los fundadores de la química. Entonces podemos hablar de decir que tenemos cultura científica.
entonces, actualmente, si uno le pregunta a una persona que tenga ese tipo de cultura, que qué es la gravitar, qué es gravitar, pues es cuando dos cuerpos astronómicos se atraen entre ellos y uno orbita alrededor del otro, está gravitando alrededor del otro. Ese es el concepto moderno del verbo gravitar. El concepto antiguo del verbo gravitar era caer. ¿Sí? Por eso a la aceleración de caída se le llamaba aceleración de gravedad o de gravitación. Era simplemente la letra G minúscula. No confundir F subíndice G, es más, lo voy a poner con G minúscula para no confundir. G minúscula, F subíndice G minúscula sería la fuerza de un objeto que está cayendo a tierra. Como cuando yo caí, cuando me caí porque me tiró mi perro y me partí por la aceleración del movimiento. Mi maxilar se movió en 3 partes. 3 partes, más 1, 2, 3, no en 4 partes. Una triple fractura. Bien, no confundir con esta otra expresión. F subíndice G mayúscula, ahora sí, es el producto de G mayúscula, que es un número constante, la constante de gravedad o de gravitación universal, por el producto de la masa de un cuerpo por la masa de un segundo cuerpo, dividido entre el cuadrado de la, llamemos, de distancia que los separa. ¿Eso qué es? La cuarta ley de Newton. La cuarta ley de Newton nos explica cómo es que la Tierra y la pelota se atraen. ¿Sí? ¿De qué depende? Pues depende de la masa de la pelota, la masa de la Tierra y de la distancia que la separa. Por cierto, la separa de su centro de masa, no de la superficie. Quiere decir que el centro de esta pelota está siendo atraído por el centro de masa de la Tierra, que se encuentra 6 kilómetros para allá. ¿6 kilómetros? No. 6.000 kilómetros para allá, no 6 kilómetros. 6 kilómetros son 6.000 metros, no, son 6 millones de metros para allá abajo. A 6 millones de metros aproximadamente está el centro de masa, al menos el centro geográfico de la Tierra, el centro geométrico de la Tierra, y probablemente su centro de masa, porque la masa en los cuerpos no está homogéneamente distribuida. Por ejemplo, esta pelota tiene más felpa aquí que donde está la costura, tiene menos felpa. Al haber más felpa en estas partes, hay mayor masa en estas partes que donde está la costura. Entonces la distribución de la materia en esta pelota no es homogénea. Igual, la distribución de la masa en la Tierra tampoco es homogénea. Si el curso fuera de astrofísica, les seguiría yo por otro lado diciéndoles que siempre que un objeto orbita, una nave espacial orbita un cuerpo astronómico, su órbita no es exactamente circular o elíptica, sino que va dando tumbos por el espacio. Pero eso, el curso no es de física, no es de astrofísica ni de navegación espacial. Así es que regresemos a la Tierra. La Tierra no se movió, yo sí. Y se me movió todo por dentro, ¿no? ¿Y cómo encuentro mi centro de masa? Aquí está. ¿Bien? Okay. Entonces, esto es lo que hemos estado hablando los últimos minutos y los últimos días y semanas. En el proceso, entonces, siempre regresamos al inicio y cuando vamos a avanzar a nuevos temas. Porque algo interesante es que el conocimiento se construye sobre conocimiento. Que por cierto, el conocimiento previo puede estar incompleto o puede estar errado. Sin H. Si fuera con H sería caballo. Un caballo con herraduras es un caballo errado. Un caballo que estuviera aquí sería un caballo sin H. Habría errado el lugar, no, esto no es una caballeriza. Tampoco es un gimnasio de boxeadores. Se llama cuadra.
como donde están los caballos, en una cuadra de caballos. También tengo cultura deportiva. ¿Sí? Puedo hablar de boxeo. Ok, entonces, les decía que entonces finalmente estas dos ecuaciones en particular, esta versión terrestre, esta versión genérica y esta versión universal, nos dicen que la materia interactúa. Por ejemplo, se atrae y por eso la más pequeña se acerca a la menos masiva se acerca a la más masiva, porque la más masiva jala hacia su centro de masa a la menos masiva. Y es por eso que los objetos gravitan o caen a tierra. Tengo aquí un pañuelo desechable. Lo traigo no solamente porque el cubrebocas me produce rinitis y entonces me empieza a fluir la nariz. No es COVID, no se preocupen, es rinitis crónica por alergia. La padezco desde que tenía al menos 10 o 12 años, creo. Y estos pañuelos desechables los han recomendado con la pandemia que uno use, si uno va a estornudar, use el codo, la parte interna del codo, la externa está más difícil, como la parte interna del codo, para evitar propagar gotículas o baba y que pudiera contener virus y contagiar a otras personas. Usar cubrebocas, si uno estornuda, pues lo que se estornuda se queda dentro del cubrebocas, o usar un pañuelo. Hay por ahí un video de los Mythbusters que muestra que la Secretaría de Salud está equivocada. Porque si yo estornudo, el fluido de las vías respiratorias, principalmente nasal, si bien cae en el pañuelo, que sea de tela o de papel, pues no tiene el grosor suficiente ni la estrechez de luz, su trama suficiente para que se quede aquí, y suele pasar a la superficie de la mano, y si uno va y saluda, pues está pasando no solamente virus, sino también guácala, mocos. Mocos, mano. Es una expresión muy mexicana. Cuando alguien se cayó, mocos. No cayó de nariz, cayó de nachas. Okay. Estos, aún así, aunque sean dobles, no funcionan. Está bien para limpiarse la nariz, los ojos, los oídos, alguna superficie corporal, se pueden usar o el pañuelo completo o una de las capas. Es de doble capa este pañuelo. La gente luego los llama por la marca comercial más conocida, pero como estamos en boicot, no la voy a mencionar. No, además no me pagan el anuncio, y además yo uso otra marca, no uso esa. La del señor X no la uso. Sí, ahora salió hasta... También tengo cultura política, puedo hablar de política. Es tener cultura. Cuando uno, de diferentes temas, se puede tener una persona una cultura muy amplia cuando puede hablar de varios temas. Cuando uno busca conocer más y para poder hablar de más temas, entonces es una persona que busca tener una más amplia cultura. Una persona que no puede hablar más que de un tema o de muy pocos o de ninguno es más una persona de poca cultura, y una persona que no puede hablar de nada, pues es una persona muy seria que no se comunica. Y, bueno, ok. Entonces, yo lo que puedo ver es que aún este fragmento de papel, que su masa es muy pequeña, aquí está casi en reposo, y si lo suelto va a gravitar. ¿Por qué? Porque su masa está siendo atraída por la masa de la Tierra a una distancia de 6.000 kilómetros elevado al cuadrado. Entonces, consultamos el valor de G mayúscula, medimos la masa con un masímetro, digo, con una balanza del papel, la masa la multiplicamos con la masa de la Tierra, dividimos la distancia entre ambos y podemos calcular la fuerza de gravedad
la fuerza gravitacional entre ambos cuerpos, entre el pedazo de papel y la Tierra. Bien. Y vemos que es una fuerza tan grande que hace que el papel se vaya hacia el centro de la Tierra. Traigo aquí una regla que creo que era de una de mis hijas, aquí está su nombre, de cuando estaba en la primaria. Actualmente está estudiando su segunda carrera. La primera no la terminó. Me recuerda a Galileo. No, a Galileo no, a Kepler. Okay, no, a Kepler tampoco, no. A Copérnico. Estaba estudiando matemáticas, no se graduó. Estaba estudiando leyes, tampoco se graduó. Estaba estudiando astrología, tampoco se graduó. Finalmente, años después, y fue porque andaba de viaje por allá, había viajado a Roma, antes de regresarse a Polonia, ya sí existía Polonia entonces, después dejó de existir, después volvió a existir, después desapareció, después volvió a existir, después la invadieron. La historia polaca es bastante interesante. También tengo cultura histórica, puedo hablar de historia. Y sé dónde está Polonia, es tener cultura geográfica. Y ahorita me estoy despeinando, podría tratar de peinarme. Por ahí traigo un peine, es para que estoy usando la regla. Porque lo que quiero demostrarles es que existe la fuerza de gravedad, la fuerza que hace que los objetos caigan. Existe la fuerza mecánica que hace que los objetos cambien de posición en el espacio. Pero no son las únicas fuerzas. Existe la fuerza térmica, la que, debido al movimiento de las cosas, genera calor. El calor es energía térmica, energía de movimiento, energía cinética sin moral y sin principios, no, esa es otra. Cinética con C, no con S. Sin ética, con S, es ser valemadres. Y eso no es bueno. Cinética con C-I-N-E-T-I. Eso es movimiento, el estudio del movimiento. Energía de movimiento. Y el calor es movimiento, es una forma de energía. Ahí está. El movimiento es energía. Vamos a ver, tengo aquí. Mejor acá. Ahí está, está más chiquito. O puede ser hasta en la piel. Nada más que entonces siento el movimiento, siento cómo se calienta mi piel. Uy, hoy no está funcionando. A ver si con tu cabello se puede. No me había peinado. ¿No te has peinado, verdad? No me había peinado. ¿Cómo lo quieres? ¿Con rizado permanente? Ay, sí. Ay, mira tú sí. ¡Ah! Una fuerza más poderosa que la fuerza de gravedad. El papel no cae. Es poderosa. Yo que traía aquí al vikingo a mí. ¿Qué es esto? Esta regla está hecha con un material, es plástico, derivado del petróleo. No es el único lugar donde se pueden sacar este tipo de sustancias. A este tipo de materiales llamamos resinas. Dicen que contra la calvicie es bueno el uso de resina, ¿sí? De resinación. Ok. Ahí sigue, no cae, no gravita. Es una fuerza más poderosa que la fuerza de gravedad. Y no solo eso, algo más interesante. Yo sé. Otra vez. El poder femenino. Gracias. Incluso antes de que la toque, antes de que la regla toque el papel, este papel brinca.
va contra la fuerza de gravedad. Hay aquí una fuerza en la resina que perturba el papel y cambia su posición en el espacio, lo mueve. Entonces tenemos una fuerza, llamémosle, y voy a escribirlo entonces con otro color porque estamos hablando de otra fuerza. Es la fuerza de la resina o resinosa. Este tipo de fuerza la observaron ya hace un par de miles de años, más, quizá un poco más de 2 milenios. En ese continente que algunos llaman el viejo mundo, en particular en la cuenca del Mediterráneo, hacia el este de la cuenca del Mediterráneo, les digo que tengo cultura geográfica. Es importante tener para entender esto que hemos estado hablando, este curso, el contenido de este curso, la materia de este curso, la física, la ciencia, es muy útil poder acudir a otros elementos culturales, a otros conceptos culturales, como históricos y geográficos, porque permiten ubicar y darle contexto humano al desarrollo del conocimiento en general y en particular al conocimiento científico, el conocimiento basado en ciencia, incluso el desarrollo mismo de lo que ahora llamamos ciencia, que no siempre fue igual. Por ejemplo, la forma en la que interpretaban, y lo hemos mencionado en algunos casos, como en el pasado, personas como Newton, como Galileo, como Copérnico, como el mismo Kepler, hacían una interpretación de sus observaciones y mediciones científicas, pero en el contexto cultural en el que ellos se movían, incluso en el contexto filosófico y hasta religioso. De hecho, esos 4 personas, esos 4 hombres, casualmente 4 hombres, eran profundamente religiosos. Copérnico, abogado de la iglesia, burócrata y administrador de la iglesia católica, porque ya, como les comenté, en tiempos de Copérnico es cuando se da la rebelión luterana. Entonces ya hay al menos católicos y luteranos, los fieles al Papa en Roma, los católicos, y los seguidores de Lutero en el centro de Europa, los luteranos. Y Copérnico formaba parte de la estructura administrativa de la Iglesia Católica en Polonia, incluso fue asesor en Roma. Galileo vivió en el norte de la península itálica, en Florencia, y también era católico, era un católico practicante, tan practicante que a la hija María la metió de monja a un convento. Eso se llama crueldad, tortura psicológica. Así torturaron a mi papá y a mi hermana, la amenazaba con meterla en convento. En fin, Kepler era luterano, un devoto y fiel luterano, y también se había dado la decisión de los británicos de la fidelidad al Papa por los caprichos de Enrique VIII, y había fundado la iglesia cristiana anglicana o inglesa. Y a esa pertenecía Newton. Newton era cristiano anglicano. E incluso en sus mismos textos, donde explican cómo funciona el mundo con base en el razonamiento científico, terminan dándole la razón a la deidad a la que ellos le profesaban fidelidad. Aunque Newton llega a esto sin esta, porque él no la puede calcular todavía, es Lord Cavendish quien años después puede calcular esta, pero llega a este concepto. Puede calcular con gran precisión la posición de los planetas y de algunos cometas, pero no alcanza a explicarse la precisión con la que se mueven todos hasta donde él sabía, sin problemas de colisiones,
no le habían informado de la extinción de los dinosaurios. Es más, todavía no sabían que existían los dinosaurios, que habían existido. Eso fue en el siglo XIX. También tengo cultura paleontológica. Ok. Termina diciendo que la explicación última de por qué funciona así el universo solamente la tiene Dios. Y así termina su libro de los principios matemáticos de la filosofía natural y teológica, le faltó poner al final. Bien, ok, bueno. Entonces, los griegos, esa tradición científica que actualmente ya no está tan apegada a al uso de la filosofía o interpretación religiosa para tratar de entender cómo funciona el mundo, hay científicos que sí profesan distintas religiones, pero no todos lo hacen. Yo en particular no lo hago. Yo le profeso fe a Goofy. Es mi personaje imaginario, es mi amigo imaginario. Proviene de la cultura helénica. Elas. Creo que se escribe así. Creo que se escribe así. No estoy seguro. Elas, al menos en palabra mencionada, es Grecia. La cultura helénica, la cultura griega, clásica, antigua. Estamos hablando del siglo V y el siglo II antes de nuestra era. Fueron aproximadamente como 300 años, donde se desarrolló la filosofía a partir de Platón, Cucharón, Cacerola. No, Platón, Aristóteles, Arquímedes, Eratóstenes, que es el que mide la Tierra. Aristarco, que es el que dice que la Tierra se mueve alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. No le creen porque no tenía evidencia. Y todos veían que el Sol sale y el Sol se mete. Es lo que veían los griegos. Algo que también vieron fue esto. Pero ellos, por supuesto, no había industria petrolera, no había calentamiento global entonces. No había crisis climática, había otras crisis, los invadieron los persas. Si han leído la historia o han escuchado la historia de los 300 espartanos, la película es malísima. También tengo cultura cinematográfica. Ok. Ellos observaban en una resina que se puede encontrar en diferentes lugares del mundo. Es una resina que se obtiene, se encuentra a través de actividades mineras. Y parece una roca, parece una piedra, pero en realidad su origen es biológico. El ámbar. El ámbar es una resina fósil. Es resina de plantas. Las plantas que tienen tejido vascular, que se mueve ya sea para arriba o para abajo, el floema y el xilema. Floema y el xilema está formado por fluidos que son resinas. Y cuando se secan, cuando se deshidratan, se hacen algunos elásticos. De ahí viene el látex con el que se hacen los globos. Es de hecho de origen biológico, de origen vegetal. Esto es una resina, el látex es una resina. Entonces, es parecido a el plástico de la regla producida a partir del petróleo. Y eso lo puedo demostrar, y para eso voy a tener que darme el cubrebocas. Si yo lo que hago es parece que ya no. No, sí, todavía. Todavía sopla el profesor. Sí, y ya soy oficialmente senecto. Ya me entregaron mi credencial del incendio.
bueno, del INAPAM, antes era el Instituto Nacional de la Juventud, ahora es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ahora es que ya soy adulto mayor, oficialmente. En realidad desde el año pasado, por eso me tocó vacuna en la primera tanda de los no médicos. Los de 60 o más. Cumplí 60 años pasado. Estoy por llegar a los 61. Entonces, ya, y a pesar del profesor, todavía sopla. Ahí está el globo inflado. Ya saben que en este curso, para poder llevar este curso, se necesitan pelotas, como esta, y se necesitan también globos. Ya hemos usado los globos antes, ¿no? Dos globos que reventé aquí por hacer mal el experimento. No lo he vuelto a hacer. Luego lo hago y hago un nuevo TikTok. Por cierto, ha tenido buen impacto. Sí, varios miles de vistas. No, lo acabo de poner en Twitter. No. Por eso tengo que trabajar como profesor de la UAM. De influencer me muero de hambre. Ok. Bien. Ahora vamos a ver si con mi cabello de adulto mayor funciona. Y frotando el globo, logro levantar, no, ni así, no, sí, ahí está. Efectivamente, se trata de una resina que levanta otro material que es de origen vegetal también, la celulosa. Tengo aquí, mejor esto lo vemos después. Entonces, los griegos observaban este fenómeno, pero con la resina del ámbar. El ámbar, en griego, es no recuerdo cómo se escribe en griego, pero quizás sea así. Tal vez se escriba así. Tal vez se escriba así. Pongámoslo en alfabeto latino. A ver si le atino. Electrón. Electrón es ámbar negro. Entonces, vemos que cuando frotamos resinas, pueden perturbar cosas que tienen materia, que tienen masa, y entonces son fuerzas. Producen cambio de posición de la mesa al globo o de la mesa a la regla, cambio de posición del reposo a una velocidad de X, pasa el reposo, entonces hay aceleración. Si hay aceleración y el papel tiene masa, entonces hay una fuerza. Entonces a esta fuerza podríamos llamarle fuerza, pongámosle así, eléctrica. F sub índice E mayúscula para no confundir con F, este sería hierro en químico. También tengo cultura química. ¿Okay? Esto es hierro, esto es fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Entonces, y quizá al fenómeno podríamos llamarle electricidad. ¿Qué es la electricidad? Es una fuerza, estamos viendo, en la cual al menos algunas resinas, sino es que las resinas pueden perturbar masas, materia. Por cierto, ahí está, le pego aquí, vamos a poner aquí el papel. Vamos a ver que eso es cierto y vamos a tratar de entender cómo funciona la fuerza eléctrica. Voy a poner este bloque por acá. Es más,
Voy a poner este globo, a ver si sale, porque luego no me quiere salir. Lo voy a poner por acá. Ahí está. Una fuerza mayor que la fuerza de gravedad. El globo no gravita. Se ha quedado adherido a los ladrillos de la pared. Another brick in the wall. Otro ladrillo en la pared, más bien, another balloon on the wall. Otro globo en la pared. Voy a tratar de inflar otro globo, a ver si todavía inflo. Más o menos quedó igual. Y vamos a ver si el globo sin frotar puede levantar al papel. Aquí lo pongo hasta en contacto con los globos, con los papeles, con los Kleenex, es el anuncio. Papel, pañuelo desechable. No se adhirió. ¿Cuál es la diferencia? Parece que este globo no tiene fuerza. No tiene fuerza eléctrica. Parece que hay que ponérsela. ¿Y cómo se la pongo? Déjame poner el cubrebocas. ¿El cabello qué es? Se parece a la resina. Sí, efectivamente. Miren. Oh, otra vez hacemos el peinado, el despeinado permanente. Ok. Y ahora sí, purun tun tun. Magia, no, no es magia, es electricidad, fuerza eléctrica. Lo podemos explicar, creo, con física, a partir de la física. Primera. Hay otra característica interesante. Es en el caso de las resinas. Este globo lo rotamos, vamos a ver si lo podemos mirar. Ay, no. Algo es que ya lo usé. Tienes que volver a ponerle. Ahí está. Se quita y se pone, se quita y se pone. El que da y quita, con el diablo se les quita. Okay. Traigo aquí una copa. Brindemos por la electricidad. Pero ¿por qué vamos a brindar si no tiene? Sí, tiene. Tiene gases, tiene aire. Acércate para acá. Voy a tomar tu cabello un momento. Vamos a frotar la copa. Espero que salga. Ya ven que luego los experimentos, por diferentes factores no considerados en el momento y no identificados en dichas ocasiones, pueden no funcionar. Vamos a ver. Pero lo que sí podemos hacer es esto. Date para acá. Frotemos acá el globo con el cabello. Y ¿sí vieron? La copa atrae al globo. La copa de vidrio atrae al globo. I need you. Como decía la canción, I need you. Ahora sí, hasta un ladito, por favor. Ahora tengo dos globos, ambos frotados. Y aunque trato de acercarlos, no se juntan. Ahora sí puede regresar. Vamos a poner uno aquí, vamos a ver si todavía se queda. Sí, ahí se queda. Acá queda el otro. Se me está pegando.
está. Bien. ¿Qué es lo que estamos observando? Que la fuerza eléctrica, primero sí es una fuerza porque perturba cosas, perturba masas, al menos el papel, el cabello, la copa o el globo. La materia se perturba entre sí, pero no depende de la masa. Esta fuerza depende o es proporcional a, mientras más lo froto, más perturba, más le estoy poniendo algo que hace que provoca la perturbación, la causa de la perturbación lo que yo le pongo cuando lo froto. Se lo pongo, digamos que lo cargo, llamémosle cargas, y lo representamos con la letra Q. La carga que le estoy poniendo al globo debería interactuar con algo parecido como la masa interactúa con la masa, digamos con otra carga. Y la carga puede ser ya sea en la resina, en el plástico, en el ámbar, llamémosle supraíndice R, y se atrae con el vidrio, llamémosle fuerza vítrea de vidrio. Ahí está. Y algo que también observamos es que cuando se acercan, la atracción es más notable, digamos, es mayor. ¿Sí? Si lo acerco mucho, entonces incluso lo jala más rápido el globo al papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, parece que se comporta de manera similar a la fuerza de gravedad. Solo que no depende de las masas. Depende de algo que le estamos poniendo, que está en la resina, que se queda en la resina o que se quede en el vidrio. Y eso lo estoy demostrando en este momento, con los globos pegados en la pared. Another balloon on the wall. Ahora también estamos muy Pink Floyd. Hijos de su Pink Floyd. Entiendan esto. Estos ladrillos en particular no son cualquier tipo de ladrillo. Son ladrillos que deben tener ciertas características para poder ser utilizados, por ejemplo, en edificios de uso educativo, aulas escolares, o incluso en laboratorios, como han entrado a los laboratorios del edificio R, donde tomamos la otra parte del curso, y los viernes, y también tienen estos ladrillos. ¿Por qué estos ladrillos y no otros? ¿Por qué no paredes de otros materiales distintos? Porque estos ladrillos son pueden ser de arcilla o pueden ser de cemento incluso, pero se caracterizan por la superficie que presentan, la superficie que se les pone, la cubierta que se pone en su superficie, que por cierto puede ser de diferente color y no son de reciente uso, al menos en México se usan desde hace décadas, desde hace más de medio siglo incluso. En la década del 50 en la Ciudad de México se empezó con la construcción de mercados públicos en las antiguas colonias de la Ciudad de México. ¿Alguna persona aquí presente ha asistido a esos mercados a comprar alimentos, otras cosas? ¿Sí? Sí, han ido a los mercados de las colonias, no al supermercado, que es distinto, es otro asunto, y esos son privados, la mayoría son empresas privadas, y los hacen de otra manera. No. Los mercados públicos construidos por los gobiernos de la Ciudad de México, al menos de la década del 50, siempre se han hecho con este tipo de ladrillos.
Ha habido amarillos, anaranjados, rojos, creo que hasta verdes. Y en el caso de las aulas tienen que ser blancos por cuestión de iluminación. Eso sería tema de la semana pasada cuando vimos la luz. Y vieron la luz. Y medio entendimos qué es la luz. Ya después profundizaremos en el tema. Esta superficie de estos ladrillos se ve y se siente. El ladrillo está presente. Se ve así porque su cubierta es como esta copa. Son ladrillos que se llaman de superficie vitrificada, que tiene vidrio. Es una cerámica vitrificada. Entonces, son como la copa, y pudimos ver que cuando frotamos el globo y acerqué la copa, sin mover el globo, solamente moviendo la copa, el globo se acercaba a la copa. Entonces, podemos observar que la fuerza eléctrica se comporta como la fuerza de gravedad, en el sentido de que en la fuerza de gravedad las masas se atraen proporcionalmente a la cantidad de materia de cada una de ellas, la masa de cada una de ellas, mientras que en la fuerza eléctrica las cosas se atraen, las resinosas con las vítreas. Podemos decir que hay dos tipos de cargas, la Q supra L y la Q supra B, la carga resinosa y la carga vítrea. Este tipo de fenómenos los estudiaron también en el pasado, cuando no me refiero ya a los griegos, sino más recientemente o menos antiguamente, ya no hace más de 2000 años, sino hace apenas unos 300 años quizá, 300, 400 años aproximadamente, tanto en el viejo mundo como en este nuevo mundo, tanto en el continente europeo como en el continente americano. Y uno de los que estudió este fenómeno fue un meteorólogo, músico, periodista, podríamos decir, impresor y filósofo, todo eso. Que nació, sí, tuvo que nacer en alguna ocasión. Nació en una de las 13 colonias americanas, en el siglo XVII. ¿Siglo XVII? No, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. No recuerdo el año de su nacimiento. Por eso no le canto las mañaneras. Tampoco la fecha de su nacimiento, ¿no? De nombre Benjamin Franklin. No fue el único filósofo, matemático, etcétera, que estudió la electricidad. Hubo muchos en Europa, gente como Galvani, como Volta, como Leiden y otros. Pero Franklin en particular es necesario nombrarlo porque él fue el que, para pasar a un modelo más razonable, más recordable, ¿sí?, y menos dependiente de dos materias, el vidrio y las resinas, porque ya vimos que la electricidad, esta fuerza se manifiesta en el cabello humano, se manifiesta en la lana, se manifiesta en el algodón, se manifiesta en el papel, ¿sí?, y no todas son resinas, aunque su composición sea semejante, ¿bien?, no solo en el vidrio, sino en otros materiales. Él sugirió que en lugar de hablar de fuerza resinosa o electricidad resinosa, y electricidad vítrea, mejor nos refiriéramos a los causantes de estas fuerzas, las cargas, como cargas negativas
y cargas positivas. Eso fue lo que sugirió Benjamin Franklin en el siglo XVIII. Pero por cierto, observamos que sí, la fuerza de gravedad es una fuerza siempre atrayente. Sí, me atrae la atención, no. La fuerza es de que las cosas se acercan. Es una fuerza atractiva, así se le llama. Mientras que en el caso de la electricidad se comporta de dos maneras distintas. Puede provocar atracción y entonces es una fuerza atractiva. Voy a borrar aquí lo de fuerza vítrea, electricidad vítrea, y voy a borrar también el hierro, no tiene mucho caso. La fuerza eléctrica atractiva se presenta cuando tenemos cargas diferentes, mientras que la fuerza eléctrica, cuando se presentan cargas iguales, por ejemplo, dos materiales de vidrio de cuadrado, o puede ser F es un índice E proporcional a Q supra menos por Q supra menos entre D cuadrada. En este caso estamos hablando de fuerza repulsiva. Fuerza repulsiva. Es decir, los objetos se repelen, se empujan, se separan. Esta expresión de la fuerza, de la magnitud de la fuerza eléctrica de manera como razón o proporción del producto de las cargas entre la distancia en general se conoce como la ecuación de Coulomb. Y aquí nos falta entonces una constante, la constante eléctrica. Así como para pasar de la proporcionalidad del producto de las masas entre el cuadrado de la distancia para la fuerza gravitacional, Cavendish tuvo que medir y calcular la fuerza, la constante gravitacional, para poder pasar de la expresión del producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia como la magnitud de la fuerza eléctrica de una proporcionalidad a una igualdad, necesitamos medir la magnitud de la fuerza, de la constante eléctrica, la magnitud de la constante eléctrica. Bien. Ok. Y con estos dos conceptos de la fuerza eléctrica atractiva cuando las cargas involucradas son diferentes y la fuerza eléctrica repulsiva cuando las cargas interactuantes son iguales, cerramos nuestra sesión de hoy, lunes 18 de abril de 2022. Y nos vemos el próximo miércoles, que será el 20 de abril de 2022, misma hora, mismo canal.